Capítulo 25. El ataúd de Marcel. 2 días más tarde, Iván se encontraba conversando con Marcel en la oficina del gran soñador. Este se puso de pie. «Quiero mostrarte algo», dijo. Empujó un enorme librero de madera. Para sorpresa de Iván, el mueble giró, apareciendo la entrada a un largo pasillo. «Vamos», le invitó el anciano con un movimiento de mano. Pasaron junto al librero convertido en puerta e ingresaron a un pasillo angosto y húmedo, iluminado por pequeñas luces. Desde que yo era niño, comenzó a narrar Marcel mientras caminaban, siempre me fascinaron los castillos. Me apasionaba su magia y su misterio. Durante mi adolescencia, mi padre me llevó a visitar varios castillos medievales. Una de las cosas que más me llamó la atención de todos ellos fueron sus pasadizos secretos. Eran tan mágicos y misteriosos. Cuando comencé a diseñar el castillo de Lysandiel, decidí incluir algunos pasadizos secretos. Iván experimentaba un profundo sentimiento de asombro al caminar detrás del anciano en medio de la penumbra. Marcel le contó que todos los castillos que había conocido tenían una historia larga e interesante. Muchos sucesos habían acontecido dentro de ellos o en sus alrededores a lo largo del tiempo. A pesar de que este castillo es muy joven, comentó, tiene ya su propia historia. Muchos momentos memorables han sucedido aquí. En sus salones y jardines se han forjado grandes y extraordinarios soñadores. En algunos lugares el pasillo daba vuelta y en otros descendía por medio de angostas escaleras. «Solo Alicia conoce este pasadizo», dijo Marcel. «Mi amada Carolina también lo conocía. Tú eres el primer aprendiz a quien se lo muestro. Durante 20 años solo ellas y yo llegamos a caminar por aquí. Cuando conozcas lo que hay en el otro extremo, comprenderás por qué». Marcel le contó a Iván que ni siquiera sus demás hijos conocían la existencia de los pasadizos. Finalmente llegaron al extremo de un pasillo en el que había una puerta cerrada. «No creo que te sorprenda demasiado lo que verás cuando abra la puerta», dijo el anciano. Entonces la abrió. Lo que había ahí dentro era una pequeña habitación con el techo en forma de bóveda. Todas las paredes eran de roca. 4 luces tenues iluminaban el lugar desde las esquinas. En el centro de la peculiar habitación se encontraba un ataúd sobre una base de piedra. Estaba abierto. Marcel encendió unas velas. Iván se quedó en silencio. Se acercó despacio y miró el féretro con detenimiento. Acarició suavemente la madera de la orilla. Aquel ataúd le recordó el suyo y de manera inevitable llegaron a su mente los recuerdos de su muerte. Transcurridos unos minutos, Marcel rompió el silencio. «Cuando regresé de la presencia de la gran fuente», comenzó a narrar, «tenía muy fresco el recuerdo de esa experiencia. Recordaba claramente la sensación del potencial ilimitado que había experimentado al estar dentro de mi ataúd. Pero conforme pasaban los años, noté que el recuerdo se iba desvaneciendo. Deseaba conservarlo conmigo y tenerlo presente durante cada momento de mi nueva vida». Iván escuchaba con total atención sin dejar de acariciar el féretro. «Así que», siguió contando el experimentado soñador, «cuando comencé a planear la construcción del castillo, quise tener un lugar especial donde pudiera revivir constantemente aquella experiencia. Entonces diseñé este sitio. Una vez que estuvo construido el castillo, compré este ataúd y comencé a dedicar momentos frecuentes dentro de él, reviviendo mi experiencia de la muerte. De esa manera he mantenido el recuerdo intenso y claro. He conservado el profundo sentimiento del inmenso potencial con que contamos y la conciencia de que un día volveré a partir. Eso ha sido muy importante para mantenerme enfocado en la construcción de mis sueños y en ayudar a miles de personas a convertirse en grandes soñadores». Iván estaba maravillado. El lugar le resultaba verdaderamente fascinante. Experimentaba una inmensa mezcla de emociones entre los recuerdos de su propia muerte y las reflexiones que su anciano mentor compartía con él. «Vivir sin sueños», dijo Marcel con la solemnidad con que solía hablar cuando decía algo muy importante, «es como estar muerto». Cuando te conviertes en un verdadero soñador, no puedes ya renunciar a tus sueños.
pues eso equivaldría a morir. Iván escuchaba a su sabio mentor con un gran respeto y admiración. Tenía aún totalmente fresco el recuerdo de su experiencia dentro de su propio ataúd. Y, al igual que su maestro, deseaba conservar de manera permanente el sentimiento de su ilimitado potencial, pues sabía que sería muy importante para hacer realidad cada uno de sus grandes sueños. ¿Podrías permitirme?, preguntó Iván a su maestro señalando el interior del féretro. Por supuesto que sí. Sabía que lo pedirías. Será un honor para mí compartir este espacio contigo. Marcel le dijo a Iván que lo dejaría solo durante un rato. Le indicó que cuando saliera de la habitación apagara las velas y regresara por el mismo lugar por el que habían llegado. ¿A dónde conducen las otras puertas?, preguntó Iván, señalando dos puertas más que se encontraban en el lugar. Una de ellas conduce a la habitación de Alicia, contestó el anciano. A través de ese pasadizo ella viene a buscarme cuando me necesita. La otra puerta conduce a mi habitación. Marcel se marchó. Iván se quitó los zapatos y se introdujo al interior del ataúd. Cerró los ojos. Respiró profundo y aflojó los músculos de su cuerpo. Entonces dejó que los recuerdos surgieran con toda su intensidad. El primer recuerdo que llegó a su mente con total claridad fue el del momento en que se encontraba dentro del ataúd durante la ceremonia religiosa. Una vez más vio a cada una de las personas que le habían acompañado para pedir por su eterno descanso. Ahí estaba Annie, vestida de negro. Al lado de ella se encontraban sus hijos Adrián y Raquel. Sintió intensamente el dolor de ver a aquella mujer a quien había amado profundamente varias décadas atrás y de la cual se había distanciado sin poder hacer algo al respecto. Dejó que el dolor le invadiera sin resistirse. Esta vez lo experimentó con mucha mayor intensidad, ya que, a diferencia de la primera ocasión, ahora tenía un cuerpo físico con el que podía sentir sus emociones. Las lágrimas comenzaron a resbalar de manera abundante por su rostro. También le resultó profundamente doloroso ver ahí a sus dos hijos, convertidos en completos extraños para él. Lloró durante largo rato. En el fondo, el gran consuelo que tenía era saber que había regresado a la vida y podía cambiar todo eso. Se encontraba en las manos de un extraordinario maestro que le estaba impartiendo las lecciones necesarias para hacer de su nueva existencia una obra maravillosa y completamente distinta a la anterior. Después de un rato, sus recuerdos lo llevaron al momento en que se encontraba sepultado bajo tierra y en el que había comenzado a experimentar de manera intensa la sensación de poseer un potencial prácticamente ilimitado. La maravillosa sensación invadió todo su ser. Sintió como si flotara. Sintió que su ser se expandía en todas direcciones más allá del ataúd de Marcel y de esa habitación secreta, más allá del castillo de Lisandial, incluso más allá del mundo. Qué impresionante era experimentar esa sensación de nuevo. Pensó en cada uno de sus sueños. En ese instante no le cabía la menor duda de que los haría realidad. Tenía el potencial más que necesario para lograrlo. Hora y media más tarde, cuando caminaba ya de regreso por el largo pasadizo, pensaba en sus seres queridos. Annie, sus hijos, su hermana, su hermano, su madre, sus amigos. Sabía que cada uno de ellos pasaría algún día por el trance de la muerte. ¿Cómo se sentirán cuando llegue ese momento?, se preguntó. Pensó que no desearía que tuvieran la misma experiencia que él había tenido al morir y darse cuenta de que había desperdiciado un potencial prácticamente infinito. Eso le hizo sentir con mayor fuerza el deseo de convertirse en un extraordinario soñador para enseñar a Annie, a sus hijos y a mucha gente más a utilizar su potencial. Cuando al fin llegó a la oficina de Marcel, miró una vez más las fotografías que se encontraban en la pared. Ahí estaba plasmada la vida de un gran soñador que había guiado a hombres y mujeres durante décadas para convertirse en soñadores. Iván estaba determinado a hacer algo similar. Y de algo estaba absolutamente seguro. Tenía el potencial necesario para hacerlo.